Bienvenidos queridos hermanos de Ser Sansón Nuevo Hasta al estudio del libro de Oseas, el amor que desafía. Esta historia representada en un profeta que, consagrado al Señor, decidió más que vivir con sus labios esta profecía, vivirla con cada fibra de su ser, con su corazón. Y a través de la vida de este hombre que por 3 capítulos pudimos conocer este sufrimiento, este amor que realmente remueve el corazón del Señor, representado en Oseas y Gomer, la prostituta con la cual el Señor le pidió casarse. Entendimos que mucho más que enseñarle Oseas a Gomer sobre el amor, esta situación le iba a mostrar al profeta que este amor simplemente desafía. Y nos ha venido confrontando en nuestro rol como varones, como esposos, y en la última sesión, inclusive habíamos entendido que este amor podía reprendernos, como reprendió a los sacerdotes, a estos falsos maestros, a estos hombres que no tomaban el lugar y el rol en sus hogares. Sí, vimos que también reprendía a la casa de Israel, a aquellos que se dejaron engañar, inclusive a la casa del rey. Ahora, en el verso final del capítulo anterior, el Señor nos decía, andaré, volveré a mi lugar hasta que ustedes reconozcan su pecado. ¿Sí? Hasta que busquen mi rostro, hasta que en la angustia ustedes me busquen. Ahora, es interesante porque finalmente, a pesar de que creemos que buscamos a Dios, como lo dice justamente aquí, realmente es Él quien nos llama, es Él quien nos busca. Por eso, caballeros, quiero darles la bienvenida el día de la fecha al amor que llama, a este amor que no se cansa de buscar, este amor que no se cansa de convocarnos a hacer teshuva de todo nuestro corazón. Sin más, arranquemos. Oseas, capítulo 6 y verso 1 dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y yo me imagino en este momento a Cristian diciendo, hermano, esa palabrita, volvamos, ¿dónde? Y es efectivamente, Cris, amigo, sí, viene del Strong H7725, o de, como me gusta hablarlo a mí, H7725, haciendo alusión del año 722, cuando Israel es enviada al exilio, de la palabra shuva, de donde viene la palabra teshuvah, que significa volverse, retornar, regresar a dónde, ¿sí? A ese punto del cual nunca nos debimos haber movido y que justamente está en la palabra de Dios en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, habiendo dejado claro a dónde debemos volvernos a su palabra, a su instrucción, a sus mandamientos. Honestamente, a mí se me llamó la atención que dijera, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Como médico, conozco de lo que está hablando en parte, acerca de curar, acerca de herir y acerca de vendar, pero no me quedaba claro cómo propiciarlo. Así que empecé a buscar de qué está hablando el profeta Oseas. Y el profeta Oseas está hablando de que así como Dios es un pastor que cuida sus ovejas, a veces el pastor debe herir aún a sus propias ovejas. Por lo tanto, yo, no siendo un conocedor de esto, hice esta investigación que les quiero compartir. Existen tipos de ovejas, no sé si lo sabían, pero esos tipos de ovejas los vamos a dividir, ¿sí?, en las ovejas según sus acciones, según cómo actúan. Les voy a hablar sobre ovejas, pero nos podemos sentir aludidos, cada uno de nosotros. Número uno, existen las ovejas, las que se adelantan, ¿sí? A estas ovejas el pastor les pone una piedra amarrada a la pata izquierda trasera para hacer su caminar más lento hasta que aprendan a caminar al paso del rebaño y el pastor. Esas son ovejas que Dios les está poniendo un freno para decir, está bien, se nota que quieres ir más adelante, pero es mejor ir todos juntos, ¿sí? Como lo hizo el pueblo de Israel aún en el desierto. Dos, las retrasadas. A estas, el pastor les da un leve golpecito en la cabeza o las amarra de otra que va al paso, ni más adelante ni más atrás, hasta que aprendan a mantenerse en el redil. Hay muchos que estamos diciendo, yo creo que soy esta. Número 3, las rebeldes. A estas, el pastor les da suaves golpes detrás de la oreja, haciendo alusión que deben escuchar. Ahora, hasta aquí podríamos decir, hermano, creo que soy las tres en una, pero sigamos con la cuarta de los tipos de ovejas, las contenciosas. Cuando dos ovejas pelean entre sí, el pastor las amarra pata con pata por un tiempo,
hasta que se dan cuenta que tienen que emprender a comer, beber y convivir juntas. A estas contenciosas, de hecho, también se les coloca aceite en la cabeza por si llegan a golpearse, ¿sí? Que resbale el golpe y así no son golpes contundentes, los cuales pueden ser mortales. Número 5, las que buscan pastos ajenos. Mucha atención. Estas son las que saltan la verja del redil, el límite, el cerco, para buscar pastos en lugares ajenos. El pastor le echaba aceite amargo a los pastos que no eran del redil, para que ellas aprendieran a mantenerse en su redil. Número 6, las que se extravían. A estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben regresar. El pastor las busca, las cubre con su manto y las trae de nuevo al redil. ¡Wow, hermano Lincoln! Estas 6 bien podrían entrar en el concepto, sí, que yo he vivido. Sin embargo, llega el punto por el cual estamos citando en el libro de Oseas esta información. La número 7, las inconstantes. Estas ovejas tienen de todo un poco, ¿ok? Así como van adelantadas, al siguiente momento se atrasan, se rebelan contra el pastor, contienden con él y con las demás ovejas también. Buscan otros pastos y pierden el camino muy seguido, arrastrando a otras ovejas tras de sí. El pastor la ha rescatado más de una vez. Con estas, el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión y le aplica una fuerte disciplina. Uy, hermano Lincoln, esta oveja es la que más se parece a mí. Sí, esta soy yo, pero no me queda duda. Sin embargo, sigue leyendo. Les acuesta en una mesa y con un palo le fractura la pierna. Luego la venda y la entablilla con amor, pero al entablillarla lo hace de tal modo que los huesos no unan correctamente y queden cojas. De esta manera, entonces, va a depender siempre de su buen pastor. De esta manera siempre estará. ¿Por qué? Porque si no, se lastimaría a sí misma y también a los demás. No debe ser cómodo, pero es necesario. Cuando un paciente tiene un tumor en la pierna, por ejemplo, ¿uno qué tiene que hacer? Tiene que extirpar el órgano para que el resto de la economía del cuerpo, pues también no se malogre, no se infecte, en el caso de que fuese una herida gangrenosa, o no se disemine el cáncer, en el caso de que fuese un tumor. Pero sin lugar a dudas, no debe ser agradable, pero también entendemos que es sumamente necesario para vivir. Y estas son estas 7 ovejas, que seguramente la última es la que habla de todos nosotros. Pero algo interesante es que cuando entendemos esto, podremos ser como la octava, las maduras. Estas son las que contra viento y marea permanecen en el redil, van al paso del pastor. Por lo tanto, no se extravían, no son rebeldes, ni contenciosas, ni inconstantes. Cuéntenme ustedes, ¿cuál oveja creen que son? Yo sin lugar a dudas creo que soy del 1 al 7 todas, ¿sí? Prácticamente. Y gracias a nuestro buen pastor es que estamos en ese camino a la madurez. Pero ¿de quién se acuerda que representa a nosotros muy bien con respecto a una oveja que ha sido como la hemos representado? ¿Qué tal nuestro padre Jacob? ¿Sí? El cual definitivamente siempre quiso hacer las cosas por su propia mano. Aún contendió contra su buen pastor, contra el Señor y sus planes, ¿sí? Y vimos cómo él, al igual que esta oveja, tuvo que haber sido descoyuntado. Este Jacob tuvo que realmente haber sufrido este dolor de quedar aún cojo, de cojear como esta oveja rebelde para que su vida fuese salvada, al igual que la de los suyos. Es que simplemente es maravillosa la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al igual que Jacob y al igual que esta oveja, necesitamos, nos es necesario atravesar estos momentos donde un dolor nos deja una marca como cojear, significa algo público, una dependencia a nuestra pierna, a nuestras fuerzas, se vuelve una marca de que necesitamos al Señor para poder continuar.
Oseas capítulo 6, verso 1 dice, venid y hagamos teshuvá, Éxodo 19:5, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y ahora entendemos perfectamente el contexto del que habla, ¿sí? Si hablamos por ejemplo, lo más común, una oveja. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí? Oseas oró realmente en una completa confianza en el amor y en el poder de Dios que tenía para restaurar. Y a mí me impacta porque en la oración hay esta sombra de la profecía de la resurrección de Cristo en el tercer día. Esto es para que, como él dijo, yo soy de quien ha hablado de las Escrituras, porque el Mesías es el espíritu de la profecía. Entonces anótate eso ahí. ¿Sí? En cada uno de los libros de la Biblia está el Mesías y aquí hay una alegoría literal mesiánica. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos entonces que este texto apoya maravillosamente cómo en la cruz él fue arrebatado, como dice en el verso 1, ¿sí? Que él fue herido también, como lo dice ahí, ¿sí? Y también fue resucitado en el tercer día. Es maravilloso. Ahora, si meditamos por un momento respecto a que literalmente esto fue cumplido en la figura del Mesías, como ya lo dijo justamente el apóstol Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro hace una relación con esto, a mí me encanta, porque si bien nosotros podemos decir, listo, 3 días, resurrección, mira lo que dice el apóstol Pedro. En 2 de Pedro capítulo 3 y verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Y creo que a estas alturas ustedes conocen mi corazón y lo lejos que me gusta estar del enfoque apocalíptico. Yo creo firmemente que debemos estar atentos a los tiempos, pero no andar construyendo búnkers o andar trayendo temor a las personas, sino predicar para que las vidas sean cambiadas a través de la salvación de Cristo y el cumplimiento de sus mandamientos. Y que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, pues moriremos para el Señor. ¿Sí? Y que estos mandamientos de los cuales debemos hacer carnes es en respuesta a su amor. Ahora, no digo que no, pero ¿no les parece que sería impresionante que estas palabras fueran literales? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que habla de 3 días, 3000 años, 2 días, luego resurrección al tercer día. ¿Sí? ¿No sería impresionante, sí, que deberíamos empezar a contar estos 2000 años? ¿Sí? Algunos dirían que deberíamos contarlo desde la muerte del Mesías y su resurrección. Otros he escuchado que lo cuentan desde la destrucción de Israel como nación en el año 70. Pero finalmente el pensamiento de vivir como que Cristo viene pronto me emociona sin lugar a dudas. Pero lo más importante es saber que Él me está llamando hoy a que vuelva, porque este es el amor que llama. Hermano Lincoln, ¿y cómo está usted seguro que hoy Dios me está llamando con este amor? Y Hebreos capítulo 4 lo dice en el verso 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque este es el amor que llama. Y hoy el Señor te está haciendo un llamado. Hoy es su amor quien nuevamente nos llama a hacer teshuvah, a hacer shuv, a volver a su palabra, a su instrucción, a sus mandamientos. Oseas, capítulo 6 y verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sí? Y recuerden que aquí dice justamente, proseguiremos en conocer al Señor, o sea que no es un lugar al que se llega, ¿sí? Sino es un lugar en el que se transita, es un constante el estar conociendo al Señor. ¿Sí? Y de hecho, vimos en el caso de Oseas capítulo 4 y verso 6, cuando el Señor cita a través de Oseas, ¿por qué fue destruido mi pueblo? O sea, lo estudiamos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el pueblo de Dios tiene conocimiento, pero como muchas veces dijimos nosotros arrogantemente, pues yo ya me leí la Biblia, yo esto ya me lo sé, yo ya este libro lo leí, pero ¿no les pasa que constantemente leemos algo y volvemos a aprender? ¿Por qué? Porque debemos proseguir en conocer al Señor, ¿sí? O sea, se está dirigiendo a la nación en una oración, en una corrección de arrepentimiento de este problema, de creer que ya conocemos algo de Dios
y no que debemos proseguir a ello, ¿sí? ¿Y dónde inicia esto? ¿Sí? Cuando nosotros a través del orgullo decimos, pues, yo ya me lo sé, yo ya me leí la Biblia, yo más no puedo aprender. ¿Sí? Debemos entonces tener claro, ¿sí? Que debemos proseguir en conocer al Señor, ya no de una forma superficial, ¿sí? Como me dijeron un día, no, pues yo estoy completo en Cristo, el resto no me interesa. Pues no, debe ser una búsqueda cada vez más profunda y Él se irá revelando a sí mismo a nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11. ¿Y cómo conocer al Señor? Pues justamente es como el Mesías nos lo dice, nos muestra que conocerle a Él tiene un premio soberano. Mira lo que dice el Mesías en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, no importa de qué lado arrancaste, no importa si arrancaste del lado de Judá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que guiarte justamente ¿a dónde? Pues tendría que guiarte al Mesías. O no importa si arrancaste por el Mesías, porque Él es el espíritu de la Torá, Él debe guiarte a la Torá. Al menos eso lo dice Salmo 119 y verso 124. El salmista escribe, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer, ahí está esta palabra ya da, tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. ¿Por qué invalidan la ley? Por no conocer acerca de su palabra, porque es una manera de conocer a Dios, ¿sí? A través de sus mandamientos. Pero hay algo más que simplemente conocer la Escritura. Y eso lo vamos a estudiar también el día de hoy. Oseas capítulo 6 y verso 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como la luz que sale. Y esto es una alegoría que así como una nube de la mañana que un momento está y al momento, otro momento no, ¿sí? No era que no hubiese piedad entre el pueblo de Dios, ¿sí? Es solo que esta era rápidamente disipada, ¿sí? Como el rocío de la madrugada, que un momento está y al otro no lo está. ¿Eso de qué habla? Del carácter de Efraín, del carácter de Judá, de nuestros caracteres, que son inconstantes. ¿Y cuál es el problema? Que cuando somos inconstantes, pues vamos a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué significa? Que vamos a ser cortados por las mismas palabras que allí están escritas. Eso lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, cuando el apóstol Pedro empieza a hablar de un asunto muy severo, que era aquellos que tomaban al apóstol Pablo con mucha ligereza, algo muy parecido a lo que pasa hoy en día. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, los que no estudian, y los inconstantes, los que no tienen la disciplina, tuercen, como también las otras escrituras, no solamente las de Pablo, para su propia perdición. Sí, hermano Lincoln, este versículo ya me lo sé. Es como Juan 3:16 para mí, ahora es segunda de Pedro 3:16. Es lo mismo, ahora lo entiendo, sí, pero termina de leer todo el apartado donde el apóstol Pedro dice, verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, esta palabra es anomía, los que están en contra de la ley de Dios, transgresores de la ley de Dios, criminales, rayá, cargáis de vuestra, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Ahí está, entonces muchos dicen, listo, yo crezco en la gracia, todo es la gracia y nada más. Y necesitamos la gracia. ¿Por qué? Porque nunca fue por obras, siempre fue en el nombre del Señor. Pero sigue diciendo, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Es como exactamente lo dice el libro de Hebreos también. En posteriores tiempos, en anteriores tiempos, pues el Señor habló a través del profeta, de la creación, pero en los últimos tiempos nos hablará a través del Hijo, ¿sí?
Entonces, el Hijo es la gracia, pero también Él dijo, si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, dos puntos importantes. Creced en la gracia, bendito sea el Señor por ello. Pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es eso? Mucho amor, mucho orden. Como todo en la vida. Mucho amor, mucha gracia, pero mucho orden. También a través de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el amor que nos está llamando. Oseas capítulo 6 y verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y mucha atención, porque esta frase se ha usado mucho para, como leímos, torcer la escritura, como lo dijo Pedro. Mira mira, dice la gente, ¿no? Mira que Dios no quiere que te estés absteniendo, por ejemplo, del ayuno de Yom Kippur. No, ese sacrificio Dios ya no lo quiere. Eso del día de reposo, de estar, esos sacrificios ya Dios no lo quiere. Y claro que no. O sea, Dios nunca estaría en contra de lo que Él mismo instituyó, porque recordemos, fue Él quien lo demandó. Y el punto aquí no es que esté mal el sacrificio en sí, sino el corazón detrás de los sacrificios. Pues como lo dijo el proverbista, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Sí, y como les decía, se usa esto para decir, ya no tienes que cumplir los mandamientos, porque estos son demasiado, son imposibles de cumplir, esos son un yugo que nadie puede hacerlo, ¿quién ha cumplido la ley? Y nuevamente, sí, no son los mandamientos los que Dios demanda de nosotros. ¿Qué? Mano Lincoln, ¿de qué está diciendo? Dios pide de nosotros los mandamientos. Realmente no. Dios pide de nosotros el corazón con el que hacemos los mandamientos. ¿Está bien? ¿Sí? Él quiere los mandamientos que provienen de un corazón que encontró salvación en Yeshua, en Jesucristo de Nazaret, y que busca obedecer como respuesta a ese acto de amor en la cruz. Porque cumplir los mandamientos se pueden cumplir, pero es el corazón detrás de ello. ¿No me crees? Mira lo que dice Marcos capítulo 10. Cuando un joven se le acerca al Señor, se pone a sus pies, ¿no? Tiene un acto meramente, me parece, religioso, público, y decir, maestro bueno, enséñame sobre lo que es bueno, dime qué es. Y el Señor, cuando le habla sobre esto, le dice en el verso 19 de Marcos 10, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo? Pero si nos enseñaron siempre en el culto regular que cumplir los mandamientos de Dios era imposible. Pero resulta que este joven lo cumplía desde su niñez, desde su juventud, ya había aprendido como una lista de qué mandamientos podría o no podría cumplir. Veamos entonces si el maestro le llama mentiroso y que eso es imposible o asegura su afirmación. Verso siguiente, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Wow. Y le dijo, una cosa te falta. O sea, todo lo anterior sí. ¿Sí? Está bien todo lo que hiciste, pero no te olvides de algo, dice. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¡Wow! Quiero que por un momento pienses en este joven como tu hijo. ¿Tú cómo te sentirías al saber que te cuenta? Vamos a poner un ejemplo, viene Samuel y le dice a Cristian, papá, Jesucristo de Nazaret, Yeshua, me ha pedido ser su discípulo. Imagínate cuánta alegría como padre diciendo, ve hijo, síguelo, claro que sí. Sí, ¿y qué pasó? Cuéntame, ¿y por qué estás acá? ¿No te quedaste con él? Dice verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué dolor para uno como padre saber de que su hijo tuvo la oportunidad de estar al servicio del Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero aquellas posesiones que yo le heredé, que yo le he dejado, realmente lo apartaron del corazón del Señor. ¿Qué le estamos dejando a nuestro hijo? Porque si le estamos dejando fortuna, quiero decirte que lo que estamos dejándole a él
simplemente es algo para apartarlo del corazón del Señor. Venimos de la semana de Eclesiastés, de meditar en este libro, ¿sí? Como la abundancia de riquezas, ¿sí? Es para los impíos y los pecadores, dice la palabra. Pero para aquel que agrada a Dios, le da ciencia, conocimiento, le permite disfrutar del fruto de su trabajo. Pero para el pecador le da el trabajo de recolectar y acumular. Dios nos libre de ello. Dios nos libre de estar acumulando posesiones y riquezas en vez de disfrutarlas con nuestra familia y con la familia de la fe que Él nos ha dado. Dios pide de nosotros, caballeros, un conocimiento relacional y no intelectual. Dios pide de nosotros una relación y no una religión. Dios, más que nuestros actos, quiere nuestro corazón. Dios está más interesado en ti que lo que puede hacer contigo. Lastimosamente, no alcanzamos a entender esto a plenitud cuando creemos que servir a Dios es lo mismo que conocerle. No, es que yo estoy en alabanza, es que yo predico, yo esto y lo otro, y no es lo mismo. No es lo mismo hablar de un tema que conocer esto. Yo les ponía a ustedes un ejemplo en algún momento de alguien que decía, wow, es hermoso Buenos Aires. Y el tango y la carne y el barrio y muy lindo y el Río de la Plata y qué hermoso lugar. Sí, ¿en serio? ¿Y cuándo fuiste? No, no fui nunca. Lo leí, lo leí y me pareció lindo. Y a veces andamos así, sin tener una relación, sin tener esa experiencia, y no me malentiendan, no estoy hablando de la experiencia mística, hablo del día a día con nuestro Padre. ¿Sí? Nuevamente, Dios quiere de nosotros un conocimiento, sí, pero aquel que proviene de la experiencia diaria, de la intimidad, de una relación con Él. Hermano Lincoln, ¿y de dónde saca usted que Dios se está pidiendo en este libro una intimidad como una relación marital? De hecho, ya lo vemos en el ejemplo de Oseas y Gomer, ¿sí? Como esposos. Entonces, qué importante entender, y quiero pedirle disculpas si estas palabras son muy duras, pero al símil que se encuentra tu relación marital, estará tu relación con el Señor. ¿Estás teniendo problemas en tu relación marital? ¿Sí? La palabra lo dice, no sea que las oraciones de tu esposa o de este conflicto te sean estorbo, ¿sí? Entonces, realmente ¿tengo una buena relación con Dios o creo tenerla cuando tengo problemas con mi esposa? Cuando tengo problemas con mis hijos. Nuevamente, el Señor nos está llamando. Y no solamente es a volver a su palabra como tal, como un conocimiento intelectual, sino poder aplicar cada uno de estos mandamientos en nuestras vidas. Y mira lo que dice Oseas capítulo 6, verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y mira la palabra conocimiento proviene de la raíz del estrón H3045, que es la palabra yada, y me encanta porque es conocer, pero está usado en grandes variedades de sentidos. ¿Sí? Esta palabra conocimiento también es usada como cuando Adán conoció a su esposa Eva, ¿sí? Y hablaba de contexto de una intimidad, de un día a día. Es que a veces parece que quisiéramos sabernos toda la Biblia de golpe, y no sé cuántos están aquí que dicen, ah, ya quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. ¿Sí? Así es el hombre siempre va a buscar un conocimiento meramente intelectual, queremos saber, pero lo que Dios quiere es una relación constante, es que experimentemos su palabra, el aprender paso a paso, no una lista de supermercado como la que expende la religión. Ah, bueno, llega Shabbat, prende la vela a tal hora, hace la oración del Shehail, canta Shalom Alejem, agarras las monedas, echas la sal sobre el pan y listo. O sea, Dios no quiere esa lista de supermercado que es la que expende la religión. Él quiere un caminar diario, en intimidad como una relación. O tú todos los días te despiertas con tu mujer de la misma manera. Todos los días, hola, amor, buenos días, pie derecho, ok, lavo los dientes, bueno, listo, nos vemos, chao, amor, te amo, 10 de la mañana, le mando mensaje, hola, amor, aquí estoy, bendiciones, todo bien. Y todos los días es igual. Si tu relación matrimonial no es igual todos los días, ¿por qué nuestra relación con Dios debería ser como la que expende la religión? Como aquellos cultos, ¿sí? A la cuales íbamos, ¿sí? Y que decían, bueno, entra el cura, el sacerdote, el rabino, 20 minutos de prédica, luego 10 minutos de alabanza, y es así.
¿Por qué debería ser así? ¿Es nuestra relación matrimonial así? De ninguna manera. Por eso muchas veces, cuando hemos buscado al Señor en un conocimiento genuino de la palabra de Dios, en una experiencia diaria, no sé si les pasa, abren la Biblia y de repente su palabra, ¿sí? Su Espíritu Santo llega y tú dices, ¡wow! Hermoso. Y hay veces que lleva 2 horas de estudio bíblico y estás aprendiendo y no pasa igual. ¿No les pasó a veces agarrar la guitarra o tocar alguna música y de repente empiezas a cantar, me viste a mí cuando nadie me vio y su presencia inunda el lugar, inunda la habitación? Y a veces pasa que tienes 2 horas cantando al Señor y tienes una convicción del corazón y no tienes la misma sensación. ¿Qué quiere decir esto? Que más que una experiencia meramente sentimental, es una experiencia diaria con su palabra, la que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? No lo olviden, el hombre siempre va a buscar un conocimiento meramente intelectual, pero Dios no quiere una lista de supermercados, Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Si recuerden que en este tiempo el pueblo de Dios era buenísimo en llevar sacrificios, lo vimos en Oseas 5:6, ¿sí? Vacas, ¿sí? Cabras, bueyes, lo que querías llevaba. ¿Por qué? Porque había abundancia económica, pero ellos habían olvidado la misericordia, ¿sí? La misericordia, porque habían renunciado al conocimiento de Dios y a la verdad, como lo vimos en Oseas capítulo 4. ¿Sí? Dios prefería tener corazones rectos, llenos de verdad y misericordia, que el sacrificio. Es decir, que a Dios le agradan los sacrificios. Claro que le agrada. Él mismo lo instituyó. ¿Cuál es el punto? Que deben provenir de un corazón contrito y humillado. Nada más que eso. Yo les puse ahí una pequeña letra A. No sé si se dan cuenta. Los que tengan, vean, eso que está ahí es una referencia. ¿Ok? Eso es una referencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es las veces que citó Jesús esto, ¿sí? Han sido muchísimas. ¿Sí? Yo voy a colocarles algunas que saqué, por ejemplo, en Mateo capítulo 9. Vamos a ver cómo está la referencia directa al libro de Oseas. ¿Sí? En el verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso siguiente, verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo asumo que estamos hablando de la casa de Mateo, porque para que estén publicanos y pecadores a lo que él se dedicaba, yo asumo que era su casa. ¿Ok? Pero miren lo que sigue diciendo. Verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos, ¿sí? Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con estos pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí está citando Oseas capítulo 6. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, llamar. Jesús está llamando, ¿sí? Por esto este es el amor que llama el día de hoy. Y para aquellos que aún no logramos entender que a Dios le agradan los sacrificios, pero cuando vienen de corazones agradecidos que conocen la misericordia, leamos juntos lo que Él pide de nosotros, por favor. Romanos capítulo 12 y verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, Dios no quiere sacrificio. Aquí lo está diciendo. Dios está pidiendo corazones. Sí, está pidiendo cuerpos, está pidiendo vidas en sacrificio, pero que provienen de corazones santos, agradables a Dios, en un culto racional, donde yo entiendo lo que estoy haciendo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Esto es lo que pide de nosotros, que seamos un constante sacrificio. Alguien me dijo un día, a ver, ustedes que están en raíces hebreas y que hablan de que la Torá no está abolida. Bueno, yo no lo digo, lo dijo Jesús, pero está bien. A ver, entonces, ¿por qué no andan sacrificando corderos y bueyes y eso? Y yo le decía, ¿es mayor la sangre de un cordero, de un buey, de un cabrito que la de Yeshua? Claro que no. Y si el cordero fue inmolado desde el principio, ¿no acaso cada vez que un pecador se arrepiente, qué crees que es lo que pasa?
La sangre de Jesucristo cubre a ese pecador una vez más y lo condona de todo pecado. Claro que sí, porque así es Dios. Es difícil de entender cómo Dios nos puede amar así, ¿sí? Y a veces es importante recordarlos, porque Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. A veces he escuchado esa frase, ¿no? Dios me ama como soy. Sí, pero te ama demasiado para dejarte de esa manera. Él quiere cambiarte. Más correcto sería decir, Dios, más que amarnos como somos, Dios nos ama a pesar de nosotros mismos, que no es lo mismo. Es momento de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Oseas capítulo 6 y verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora lo hemos entendido. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, dice acá. Imagínate, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Algo que me gusta hacer un enlace es, ¿por qué pecó Adán? Entonces Adán pecó porque su propia naturaleza, porque se dejó llevar, fue algo voluntario. Se lo ofreció su esposa. Y la esposa fue algo voluntario, se lo ofreció la serpiente. Quiero que entendamos algo, ¿sí? Para conocer al Señor, como ya lo hemos visto, necesitamos la figura de Yeshua, y Él está ahí para nosotros. Necesitamos la palabra de Dios, sí, pero quiero que prestes mucha atención, ¿sí? También necesitamos el compartir con otras personas que tengan ese mismo anhelo. Esa también es una clave. Nosotros somos el resultado de las personas con las que estamos. Nos reunimos con personas a las que no les gusta estudiar y les gusta simplemente estar de ocio, seremos iguales. Nos juntamos con gente disciplinada, con gente que busca de Dios, pues también de esa manera nosotros vamos a ser. Por eso es un honor ser parte de este grupo. ¿Por qué? Porque ver el esfuerzo diario que hacen cada uno de ustedes para estar aquí, la atención que prestan, ¿sí? Para mí es de gran ánimo. Claro que sí, porque finalmente somos el resultado de quienes nos rodeamos. Por eso dice en el verso 7 más, ellos cual Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. ¿Sí? Por estar escuchando a la serpiente, terminó pecando Eva. Y por estar escuchando luego un mal consejo, Adán también terminó pecando. Pero no nos engañemos, caballeros. No es ni la serpiente, no es ni la esposa, no es ni la vida, no es que el mundo está muy mal. No nos engañemos, estos son actos voluntarios que hicieron nuestros padres y que nosotros también, desde el principio hasta el día de hoy, seguiríamos cometiendo neciamente. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos de con quién compartimos el tiempo. ¿Sí? Porque a veces estamos prestando los oídos a quienes no debemos. Y es mi anhelo que podamos ser varones que saben con quién relacionarse y que busquen agradar al Señor. ¿Sí? Y no es sencillo. Yo me gradué con más de 50 colegas del Hospital Garrahan. ¿Sí? Prácticamente no fui invitado a la fiesta de graduación. ¿Sí? Y me llevo excelentemente bien con todos. Pero muchas veces va a ser así. La luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Sí? Y a veces nos quedamos tan enfrascados con las amistades que perdimos en la cristiandad, de donde provenimos, que nos perdemos lo maravilloso de encontrar, tal vez no miles, pero sí uno que ama al Señor, uno que le busca. Es que yo prefiero un varón de ser Sansón no basta que 100 colegas del hospital. Y no es por menospreciarlos a ellos, sino por darle el puesto de honra que merece un hijo de Dios. Qué importante no olvidar esto, amados hermanos. ¿Sí? Porque si no vamos a terminar igual que Adán. Adán, caballeros, tenía todo para vivir plenamente, un jardín del Edén. ¿Sí? Y a pesar de ello, decidieron él y su esposa voluntariamente pecar contra el Señor. ¿Sí? Y uno podría decir, wow, qué mal que hicieron, cómo no pudieron decir que no, y ahora a mí me toca estar trabajando acá, todo por el pecado de ellos. ¿Sí? Todo por este pecado. Pero si somos honestos, deberíamos dejar de criticar a Adán. Deberíamos dejar de criticar a Israel que vituperó al Señor. Deberíamos dejar de criticar a las tribus del norte, ya que nosotros somos exactamente iguales. ¿Sí? Es decir, que si volviésemos al Edén y nos colocaran a uno de nosotros, ¿cuántos honestamente podrían decir, yo transgrediría igual que Adán? Terminaría pecando igual que Adán. Si volviésemos a tiempos de Israel, apostataríamos como ellos. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque aún hasta nuestros días seguimos viviendo de la misma manera, viviendo bajo la concupiscencia de los ojos, dejándonos llevar por si pasa un cuerpo en la calle, ¿sí?
imágenes de alto contenido, no aprendiendo todavía a diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿No es acaso de lo que el hombre constantemente padece por no saber cuidar lo que ve? Porque lo vimos también en capítulos anteriores, que así como el sacerdote es, así el pueblo será. Y nosotros, siendo los sacerdotes de nuestros hogares, aún seguimos luchando en buscar a Dios. Aún seguimos peleando como Jacob. Necesitamos realmente quedar cojos para entender que debemos ser el ejemplo para nuestra familia. ¿Cuándo vamos a entender de que es preferible estar cansado por no haber dormido, por buscar al Señor, que estar despierto, recuperado, pero estar listo para la carne? Caballeros, este es nuestro tiempo de ser hombres que tienen intimidad con el Señor, de ser fieles, constantes, ¿sí? ¿Qué le queda a nuestros hijos si nosotros no somos así? O seremos como nuestros padres, que dijeron, bueno, yo no lo hice, pero hazlo tú. Caballeros, las palabras enseñan, pero es el ejemplo el que arrastra finalmente. Escuché insensatamente un comentario que provino de mi propio corazón. De, ¿por qué Dios colocó el árbol prohibido en el centro del jardín del Edén? Yo lo hubiera puesto a las afueras, yo lo hubiera puesto lejos, ¿sí? Pero ¿no es acaso lo real que vivimos cada día? ¿No acaso Adán se toparía todos los días con este árbol y efectivamente tendría que decidir no pecar en ese día? Porque recordemos que amar no es una decisión que tomas el día que te casas, por ejemplo. Amar y ser fieles a nuestra esposa es una decisión que constantemente tomamos cada día, porque en este mundo también el árbol prohibido de los placeres está en el centro de la tierra, está en el centro de tu vida, en el centro del celular, cada vez que salimos, cada vez que estamos en un momento de ocio. Y nos topamos con este árbol todos los días, ¿sí? Y lo más triste es que tal vez más de uno come constantemente de este árbol. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué pedimos muchas veces al Dios de Elías, pero muy pocos quieren pagar el precio de vivir como el profeta? Es que muchos queremos al Dios que estuvo al lado de los jóvenes en el horno de fuego en tiempos de Daniel y los libró de todo mal, pero muy pocos son capaces de morir en aquel fuego con tal de obedecer. Que de igual manera, caballeros, día a día nos topamos con el amor, ¿sí? Cada día nos topamos con este árbol de la desobediencia, con el que se topó Adán, Eva e Israel. La diferencia es que nuestra desobediencia es constante, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Es que si no hubiese sido por tu misericordia, como dice la Escritura, como Sodoma y Gomorra seríamos destruidos. O sea, 6, el amor que llama en el verso 8 dice, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. Imagínate, ¿sí? Galaad, ¿se acuerdan Galaad? Aquel lugar donde nuestro padre Jacob hizo un pacto, ¿sí? Con Labán, un lugar que significa lugar de testimonio de lo que hace Dios. Y a mí me impactó porque aquí dice en el verso 9 que así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. No sé si ustedes se acuerdan, pero Siquem justamente viene de la palabra Shechem, que significa cuello, hombros, era como el lugar de aquel que se sentía cansado, porque de hecho es una ciudad de refugio, ¿sí? Pero a mí me impactó porque otra forma de entender esta palabra tiene que ver con un consentimiento, como con la voluntad. O sea que estos sacerdotes mataban la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la voluntad del Señor? Que estas ciudades de refugio, que estaban dispuestas a 50 kilómetros entre una ciudad y otra, sirvieran como refugio de los hombres que estaban pasando en angustia. Y resulta que los que iban corriendo en angustia para buscar al Señor, los sacerdotes que debían recibirlo para amarlo, siendo ambulancias y no patrullas, llegaban y los mataban. Entonces, ¿cómo el Señor no va a traer juicio sobre esta nación? O sea, ¿cómo el Señor no va a traer juicio sobre nuestras vidas? Que debiendo nosotros refugiar a aquellos que están pasando momentos de dificultad, pues lo que ha pensado la religión es servirse simplemente de las viudas, de la gente que debería estar cubierta por una comunidad. Es que hemos perdido totalmente el norte. Alguien me decía el otro día, pero ¿por qué Dios llamaría justamente a un médico
¿sí? A un ministerio donde estamos acostumbrados a ver a hombres, a pastores, a evangelistas, a tantos hombres con sus títulos. ¿Sí? Y tal vez Dios nos está llamando a seres como a ti, tal vez como a mí, porque justamente el Señor está cansado de esto, ¿sí? De gente que ha visto el enriquecerse simplemente del servicio de lo que le pertenece a Dios, donde la prédica es hablar en contra de la ley, pero se habla del diezmo en cada culto y se pasa una canastita para que des el diezmo y para que todos vean. Cuando si Dios guía, Dios provee y no hay necesidad de decir a la gente diezme porque no estamos tan bien, diezme, como que si nuestro padre fuera un padre negligente y no el dueño del oro y de la plata. Entonces que Dios nos libre de hacer esto y de servir de piedra de tropiezos. Bendito sea el Señor. Si nos prospera y nos provee, ¿para qué? Para invertir aún más en el reino, aún más en la gente. Porque se enseñó el primer diezmo como algo tajante. ¿Y el segundo y el tercero? ¿Qué tal el de las pobres, las viudas y los huérfanos? ¿Qué tal explicar que una persona que es pobre, viuda y huérfano, por ejemplo, que no tiene nada como tal, aún podría no dar ese diezmo, porque no tiene para vivir? Esa persona, en vez de dar, la comunidad tiene que darle para que pueda subsistir. Esa sería un labor como pastor realmente. En vez de estar exigiendo el diezmo, es ¿cómo puedo ayudar yo a aquel que está en dificultad? Ese es el amor que llama. Está llamando muy fuerte. Oseas capítulo 6 y verso 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. ¿Se acuerdan? Efraín tendría que ver con los reyes, ¿sí? Que fornicaron, que se prostituyeron y terminó contaminando a los hijos, a Israel, a las 10 tribus del norte. Nuestros pecados tienen consecuencias, caballeros. Pueden alcanzar a nuestros hijos. David alcanzó con su misericordia a su hijo Salomón, y Salomón alcanzó con su juicio al hijo de él, a Roboam. Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Mucha atención, porque aquel pecado puede contaminar a nuestros hijos. Oseas capítulo 6, verso 10 dice, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y este es el amor que llama, este es el amor que quiere restaurar al pueblo de Israel, ¿sí? Algo interesante es que hablando de Israel, de su restauración, hace un enlace directo y le dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Y esta palabra siega, este katsir, habla del momento de la ofrenda, de la presentación. El katsir habla, por ejemplo, de la festividad de Sukkot, ¿sí? De cuando en la siega final se presentan ofrendas al Señor. Pero dice que está supeditada cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y algo que me impactó es que los comentaristas cristianos se vuelven locos en este pasaje. Es impresionante el nivel de escándalo que estuve leyendo al revisar todos estos comentarios, que me gusta mucho revisar, ¿sí? Porque todos lo asocian al exilio babilonio, ¿sí? Sí, porque Judá fue al exilio y volvió, y la siega de los exiliados retornados fue principalmente para Judá, pero no fue para Israel, y ellos se preguntan aún por qué. ¿Por qué? Si el que volvió fue Judá, los judíos, Israel son los judíos y nadie más. Por no comprender el misterio de las dos casas de Israel. Nada más. Por no conocer la historia a plenitud del hijo pródigo. Que no fue hasta que éste volvió, hasta que las tribus del norte, hasta que los que estaban en la dispersión, en la figura de este hijo pródigo volvió, que el hijo mayor que está cerca de casa no volvió a su padre. Él vivía cerca de su casa, como el pueblo de Judá, ¿sí? Que vive cerca de casa, vive en la tierra de Israel, pero no está en la casa del Padre. Ahora necesita el Hijo volver, necesita que esa dispersión, como dice la profecía de Oseas capítulo 6, estos del norte vuelvan y se cumpla de que llegue la siega también para Judá. Eso Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo hace un enlace tremendo en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles. Y dice, por favor, no sean arrogantes. No vayan a andar diciendo, yo soy el Israel de Dios. No vayan a andar creyendo la cultura o la teología del reemplazo. Dios se olvidó de Efraín, se olvidó de Judá, y ahora ustedes son el nuevo Israel de Dios. No, hay endurecimiento en parte. El hijo que está en el campo, el hijo mayor, está endurecido. Pero cuando vuelva el hijo pródigo, él se va a acercar. O como dijo Oseas, cuando vuelva el pueblo del norte, entonces tendré el katsir, el corte, tendré la presentación de aquellos que también son pueblo. Pero para eso tiene que llegar la plenitud de los gentiles. Lo primero antes de la siega de Judá, antes de que Dios quite sus pecados, como lo vamos a ver más adelante, es la plenitud de los gentiles que debe volver. Por eso este es el amor que llama. Verso siguiente, verso 26. Y luego todo Israel será salvo. Judá y Efraín, el norte y el sur, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y les puse un enlace que lo lleva a Oseas. Hermano Lincoln, yo siempre pensé que esa profecía era para mí, para el norte. Usted me está diciendo que la profecía de haré mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados hace referencia justamente que cuando venga la plenitud de los gentiles, como el hijo pródigo que vuelve a casa, entonces sale del cautiverio Judá, ¿sí? Dios quita este pecado y se establece el reino. Imagínate, pero lo primero, antes de la siega de Judá, como dice Oseas, antes de que quite su pecado, como dice Romanos 11, es la plenitud de los gentiles que debe volver, porque ese es el mandamiento, ese es el amor que llama. Mi pregunta es para nosotros, caballeros, ¿y nosotros? ¿Ya hemos vuelto al Señor? Pero no hablo de una mera racionalidad, de algo intelectual. ¿Hemos podido experimentar los mandamientos del Señor? ¿Hemos estado siendo transformados a la imagen de Él? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra esposa? ¿Cómo está la relación con mi amada? Tal será la relación con mi amada, tal es mi relación con Dios. Si no, tus oraciones tienen estorbo. ¿Cómo está la relación con mis padres? Y no la mejor, no son creyentes, hermano, pero los hemos perdonado de todo corazón. A veces el perdón tiende a ser simplemente así, sanar nuestros corazones y perdonar todo el daño que se nos haya hecho. ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Estamos teniendo tiempo para pasar con ellos o estamos permitiendo que el mundo sea quien los adoctrine? Hermano, esto es mucho y por eso es el amor que llama. Por eso también este es el amor que desafía. Nos pone a pensar, nos revuelve el corazón, la mente y nos damos cuenta que necesitamos mucho de Él. Pero lo que Él ha prometido es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Caballeros, es el anhelo que proviene de parte del corazón del Señor, que seamos formados de esa manera. Y qué bueno que aquí existen varones que podemos acompañarte en este camino, que es un desafío. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.